Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. Comenzamos. Agárrense fuerte porque lo que está pasando en estos días con el caso Paco Stanley no tiene precedentes. Justo cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, estalla una nueva polémica que revuelve el pasado, expone verdades ocultas y enfrenta cara a cara a dos de los protagonistas que quedaron marcados para siempre por ese crimen que sacudió a todo México. Para quienes no lo recuerdan bien o no vivieron esa época, Paola Durante era una joven edecán del programa de Paco Stanley. Por su parte, Jorge Gil era su colaborador cercano, periodista de confianza y quien estuvo presente el día del atentado. Ambos, en su momento, fueron piezas clave en la investigación, pero con el paso de los años, sus historias han tomado rumbos muy distintos. ¿Y por qué hablamos hoy de ellos? Porque las recientes declaraciones de Jorge Gil han encendido una tormenta. Gil ha salido a contar su verdad sobre el caso, y Paola no se quedó callada. Al contrario, explotó contra él, lo acusa de mentiroso, de haberla incriminado injustamente, y de seguir dañando su vida con declaraciones que, según ella, están completamente fuera de la realidad. Este es un escándalo que nadie se puede perder. No solo por el morbo o la historia que hay detrás, sino porque pone sobre la mesa la lucha por la verdad, la justicia y el precio de la fama en medio de una tragedia. Así que si no quieres perderte ni un solo detalle de esta polémica que le está sacudiendo todo, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita y prepárate porque esto apenas comienza. Con las aguas revueltas nuevamente, Paola Durante ha roto el silencio con una contundencia que no deja espacio a interpretaciones. La exedecán, que en 1999 fue arrestada y señalada como parte del complot detrás del asesinato de Paco Stanley, no solo ha decidido defender su nombre, sin exponer lo que considera una manipulación sistemática de los hechos por parte de Jorge Gil, el mismo hombre que hace poco regresó a la escena pública con nuevas declaraciones sobre aquel trágico día. Durante casi 24 años, Paola cargó con el estigma de haber sido una de las implicadas en el homicidio del conductor más carismático de la televisión mexicana. A pesar de haber sido absuelta y liberada tras comprobarse que no existían pruebas suficientes en su contra, su nombre nunca pudo desligarse del caso. En gran parte, asegura, por culpa de testimonios inconsistentes como el de Jorge Gil. Y es que el periodista y amigo cercano de Paco Stanley, quien también resultó herido en el ataque ocurrido afuera del restaurante El Charco de las Ranas, ha sido un personaje envuelto en controversia. Si bien su testimonio fue considerado clave en las investigaciones iniciales, con el paso del tiempo surgieron dudas sobre la veracidad de sus palabras, sus omisiones, y ahora, con su reaparición pública, su credibilidad ha sido puesta nuevamente en tela de juicio. La bomba mediática estalló cuando Gil decidió publicar su libro titulado Mi Verdad, en el cual detalla su versión de los hechos. Aunque gran parte del contenido gira en torno a su dolor, su proceso de recuperación y su amistad con Paco Stanley, también lanza señalamientos directos que han generado indignación. Uno de ellos, según Paola, es el insistente intento de volver a vincularla, de forma indirecta, al crimen. Para ella, esto no es solo una falta de respeto, es una nueva agresión. Jorge Gil miente. Ha mentido siempre. Y ahora lo vuelve a hacer, aprovechándose del morbo que genera el caso. Él fue quien señaló, quien acusó sin pruebas, y por su culpa muchos terminamos en la cárcel, declaró Paola Durante en una entrevista reciente. Sus palabras no fueron lanzadas al aire. Rápidamente, los medios comenzaron a replicarlas, y las redes sociales estallaron en comentarios, análisis y reacciones encontradas. Algunos usuarios respaldan completamente a Paola, recordando que fue declarada inocente y que nunca se presentaron evidencias sólidas en su contra. Otros, en cambio, opinan que Gil tiene derecho a contar su versión, aunque eso implique remover heridas del pasado. Lo cierto es que esta nueva etapa del caso ha vuelto a capturar la atención de la opinión pública como si se tratara de una historia inédita. Y no es para menos. Estamos hablando de uno de los crímenes más mediáticos en la historia moderna de México. Un asesinato perpetrado a plena luz del día, con testigos, cámaras y figuras públicas envueltas en un torbellino de teorías, especulaciones y silencios prolongados. La tensión entre Paola Durante y Jorge Gil no solo se limita a declaraciones. Según fuentes cercanas, Paola estaría considerando emprender acciones legales si se continúa difundiendo información que considere difamatoria. En sus propias palabras, ya no estoy dispuesta a permitir que me sigan destruyendo. Callé durante muchos años, pero ya no más.
El coraje y la firmeza con la que hablan no son gratuitos. Durante su encarcelamiento, Paola vivió un verdadero infierno. Estuvo recluida en el penal de Santa Marta, Catitla, rodeada de inseguridad, violencia y una constante angustia por no saber cuándo se haría justicia. A pesar de haber salido libre en el año 2001, su vida cambió para siempre. Nunca volvió a ser la misma. Nunca recuperó del todo la tranquilidad. Y lo que más le duele, asegura, es que aún hoy existan personas que se atrevan a señalarla o vincularla con un hecho del que fue absuelta. Cada vez que Jorge Gil habla, yo vuelvo a ser la culpable. Vuelvo a recibir amenazas, insultos, rechazo. Y eso no se vale, expresó visiblemente afectada. Por su parte, Jorge Gil ha mantenido una postura más ambigua. Si bien ha reiterado que no tiene intenciones de dañar a nadie, tampoco ha rectificado ni se ha retractado de sus dichos. En entrevistas recientes, ha declarado que cada quien tiene derecho a contar su verdad y que él solo busca honrar la memoria de su amigo. Pero para Paola y muchos otros, esas palabras no son más que una forma de lavarse las manos y seguir beneficiándose de un caso doloroso que aún arrastra secuelas para varios de los involucrados. Mientras tanto, el público sigue atento. Y aunque el caso legalmente ya no tenga movimiento, en el terreno mediático ha cobrado más vida que nunca. Nuevas generaciones descubren la historia, los detalles, los rostros de quienes estuvieron en el centro de esa tragedia. Y con eso, también llegan nuevas opiniones, nuevos juicios y, lamentablemente, nuevas heridas. Y es que el caso Paco Stanley, a pesar de haber ocurrido en 1999, se mantiene vivo en la memoria colectiva como una cicatriz que nunca terminó de sanar. En gran medida, esto se debe a la manera en que fue tratado mediáticamente desde el inicio, con cámaras en cada ángulo, transmisiones en vivo y una cobertura que más parecía una novela policíaca que un proceso judicial. Los medios jugaron un papel protagónico en la construcción de culpables antes de que hubiera pruebas, y Paola Durante fue una de las más afectadas por ese linchamiento público. Ella no lo olvida. Y ahora que Jorge Gil vuelve a escena con un libro, entrevistas y frases cargadas de insinuaciones, siente que es momento de decir basta. En sus propias palabras, ha tenido que rehacer su vida desde cero y aprender a vivir con una etiqueta que nunca le correspondió. Por eso su reacción no es solo indignación, es también defensa. Defensa de su nombre, de su historia, y de los años que, según afirma, le fueron arrebatados por culpa de declaraciones falsas. En una de sus entrevistas más recientes, Durante fue enfática al decir: lo que Jorge Gil está haciendo no es contar su verdad, es seguir alimentando una mentira. Si él hubiera dicho todo lo que dice ahora, desde el principio, las cosas habrían sido muy distintas. Pero no lo hizo. Se calló cuando más se necesitaba la verdad, y habló cuando más le convenía. Este tipo de declaraciones han hecho eco en medios nacionales e internacionales, reavivando el debate sobre el papel de los testigos, los medios y la justicia en un caso que, hasta el día de hoy, sigue dejando más preguntas que respuestas. ¿Por qué Jorge Gil decide hablar ahora? ¿Qué gana con remover un caso tan delicado? ¿Por qué sus versiones han cambiado con los años? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esto para personas como Paola, que ya fueron absueltas, pero siguen pagando las consecuencias? Paola ha dejado claro que no busca protagonismo, ni volver a la televisión, ni mucho menos beneficiarse del caso. Si quisiera fama, hace mucho que me habría subido a ese tren, afirmó con contundencia. Lo único que quiero es que se respete mi verdad, la verdad que los tribunales reconocieron, que soy inocente. Pero las contradicciones entre las versiones de Gil y Durante no solo dividen opiniones, también ponen sobre la mesa una realidad más profunda, el poder que tienen las palabras cuando se pronuncian en público. Una entrevista, una frase, un testimonio, puede destruir o rescatar una vida. Y en este caso, todo indica que hay heridas que todavía sangran. Si la información que traemos para ti te está gustando, no olvides darnos like y seguirnos. Uno de los puntos más polémicos de la nueva versión de Gil es su insistencia en que Mario Besares, otro de los implicados en el caso, se fue al baño minutos antes del atentado de una manera que él considera sospechosa. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una acusación directa, aunque Gil no lo dice abiertamente. Y ahí está el problema. Insinúa sin señalar, genera dudas sin pruebas, y deja un clima de incertidumbre que reaviva fantasmas del pasado. Paola, por su parte, ha salido en defensa no solo de su propia imagen, sino también de la de Mario.
Fuimos víctimas del sistema, de un juicio mediático brutal, y ahora él quiere volver a jugar con eso como si no importara todo lo que ya sufrimos. La exedecán incluso ha recordado que su caso fue revisado por organismos de derechos humanos debido a las irregularidades del proceso, y que su encarcelamiento fue considerado por muchos como arbitrario y violatorio de sus garantías individuales. Esta es, quizá, la parte más dura de toda esta polémica, como los medios y ciertos personajes siguen explotando un caso doloroso sin medir las consecuencias. Porque más allá de los titulares, hay vidas reales que fueron marcadas para siempre. Y aunque algunos prefieran quedarse con el morbo, otros, como Paola, luchan por dejar claro que detrás de cada nota hay una historia humana. Además, no es menor el hecho de que la reaparición de Hill coincida con la producción de nuevos contenidos sobre el caso, incluyendo series de televisión, documentales y especiales que buscan capitalizar el interés del público. Paola lo sabe, y por eso no duda en decir que hay gente que está usando nuestra tragedia para ganar audiencia. Y eso es inaceptable. El conflicto entre estos dos personajes no parece tener una solución cercana. Paola exige respeto, verdad y reparación. Hill defiende su derecho a hablar, aunque eso implique abrir heridas viejas. Y el público, atrapado entre versiones, opiniones y emociones, sigue enganchado a una historia que se niega a morir. En este fuego cruzado de declaraciones, medios y versiones, una de las preguntas más inquietantes sigue sin responder. ¿Cuánto de todo lo que se ha dicho es verdad y cuánto ha sido manipulado por intereses personales, editoriales o televisivos? La reapertura mediática del caso Paco Stanley no solo ha reavivado el dolor de quienes estuvieron involucrados, sino que también ha puesto bajo la lupa la responsabilidad de quienes se atreven a contar su verdad, sabiendo el daño que puede causar. Paola Durante insiste en que su caso es el reflejo más claro de cómo la opinión pública puede arruinar una vida sin una sola prueba. Fui usada como chivo expiatorio. Me culparon por ser joven, extranjera y mujer. Me juzgaron por mi imagen, no por mis actos. Y todo eso se alimentó desde las cámaras, desde las palabras malintencionadas como las de Jorge Hill, aseguró. Y es que más allá del dolor personal, Paola también denuncia el impacto familiar que tuvo su encarcelamiento. Su hija, entonces muy pequeña, creció lejos de ella. Sus padres, completamente ajenos al mundo del espectáculo, sufrieron amenazas, escarnio y la constante persecución de periodistas que querían obtener la nota exclusiva. Todo, dice ella, alimentado por testimonios dudosos y una maquinaria mediática implacable. Mientras tanto, Jorge Hill ha adoptado una postura de aparente víctima. En varias entrevistas ha dicho que vivió años de silencio obligado por el miedo, que fue amenazado, y que su regreso público es un acto de liberación emocional. Pero para muchos, incluidas las personas que trabajaron de cerca con Paco Stanley, sus palabras no cierran, no cuadran, y llegan demasiado tarde para ser consideradas verosímiles sin cuestionamientos. Incluso algunos periodistas de la época han alzado la voz, señalando que la conducta de Hill en los días posteriores al asesinato fue errática y que evitó, deliberadamente, brindar declaraciones firmes ante el Ministerio Público. En contraste, sus versiones ante los medios han sido más completas y dramáticas, lo que despierta sospechas sobre si realmente está contando lo que vivió o si está adaptando su relato para encajar en el espectáculo que él mismo ha ayudado a crear. Pero la polémica no solo se queda en palabras. Hay rumores, cada vez más fuertes, de que Paola Durante estaría en conversaciones con abogados para interponer una demanda por daño moral. En sus propias palabras, no quiero dinero, quiero justicia. Quiero que se reconozca el daño que me han hecho y que se me respete como ser humano. Una acción de ese tipo podría generar una ola de repercusiones legales, no solo para Hill, sino también para los medios que han difundido sus declaraciones sin verificar los hechos. Y no podemos olvidar otro punto clave en todo esto: la audiencia. El caso Paco Stanley no sería lo que es hoy sin el interés inagotable del público. Desde el primer momento, el morbo, la curiosidad y la fascinación por las historias de crimen y poder convirtieron este caso en un fenómeno mediático sin precedentes. Y ahora, con redes sociales, plataformas de streaming y documentales en producción, la maquinaria vuelve a girar. Paola lo sabe. Por eso su decisión de hablar ahora no es coincidencia. Es un acto de resistencia frente a una nueva ola de estigmatización. No me voy a quedar callada. Ya me callé una vez, y me destruyeron. Esta vez, voy a defenderme, dijo contundente. Y su voz ha sido escuchada. Miles de personas se han volcado a apoyarla en redes sociales,
recordando el linchamiento mediático que vivió a finales de los 90. Muchos usuarios han comparado su caso con otros similares, en los que el juicio público fue más duro que el judicial. Y lo cierto es que, en la era de la desinformación, una declaración malintencionada puede tener consecuencias devastadoras. Jorge Gil, por su parte, continúa promocionando su libro y participando en entrevistas. Pero cada vez que habla, surgen más críticas que lo señalan como alguien que ha lucrado con el dolor ajeno. Incluso ha habido voces dentro del medio artístico que lo han descalificado abiertamente, cuestionando por qué esperó tantos años para contar su historia, y por qué decide hablar justo cuando la industria del entretenimiento vuelve a explotar el caso. La reflexión final de todo esto es clara. El asesinato de Paco Stanley no solo dejó un hueco en la televisión mexicana, también reveló lo fácil que es desfigurar la verdad cuando el espectáculo se mezcla con la justicia. Paola Durante representa hoy a todos aquellos que han sido señalados sin pruebas, juzgados sin juicio y condenados por la opinión pública antes de que los tribunales hablaran. La historia aún no termina. Los testimonios siguen cruzándose. Las emociones siguen a flor de piel. Y la verdad, esa que todos dicen tener, aún parece lejana. Y si no quieres perderte lo que se viene, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar las notificaciones.